Bueno, estamos hoy día ya en 6 de abril y vamos a entrar a hablar acerca de nuestra unidad 2. Nos toca entrar a lo que son las proteínas. ¿Bien? Bueno, como una pequeña introducción, ya ustedes saben de que las proteínas pertenecen al grupo de los macronutrientes, es decir, son aquellas que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades y además son nutrientes que también nos pueden aportar energía, ¿ya? Son macromoléculas, dice que están compuestas por cadenas de aminoácidos. Así como los carbohidratos estaban compuestos por monosacáridos, ¿se acuerdan? La parte estructural, es decir, la parte más pequeña de una proteína son los aminoácidos. Las proteínas son cadenas de varios aminoácidos, ¿no? Y la unión, la cantidad, el tipo de aminoácidos van a determinar la función de la proteína, ¿bien? A diferencia de los carbohidratos, estas proteínas, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen nitrógeno, que eso es lo que las hace características de las proteínas, ¿ya? Sin embargo, además de que tienen nitrógeno, ¿no? También pueden contener algunos otros elementos como el azufre, el fósforo, hierro, cobre o algún otro elemento, ¿ya? Sin embargo, sí o sí, las características que tienen estas proteínas es que, les vuelvo a repetir, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, en su composición también tienen nitrógeno, ¿bien? Son componentes esenciales de las células vivas, dice, ¿no? Son componentes esenciales de todas las células de nuestro organismo, ¿bien? ¿De dónde nosotros obtenemos el nitrógeno o para qué nos sirve o cómo es que, que estos nutrientes llegan a tener nitrógeno o que los alimentos llegan a tener nitrógeno? Todo esto se realiza gracias al ciclo del nitrógeno. ¿En qué consiste el ciclo del nitrógeno? ¿Ya? Consiste en que las plantas obtienen el nitrógeno de la tierra, del suelo, ¿ya? Estas plantas, ¿no? Son alimento de los animales. Nosotros, al consumir estos animales, ¿no? O inclusive los mismos animales, van a tener desechos, ¿no? Y estos desechos de los alimentos, es decir, tanto la orina como las heces fecales de los alimentos, tienen nitrógeno, que ese nitrógeno otra vez va a volver a la tierra, ¿ya? Entonces las bacterias son las que se van a encargar de producir ese nitrógeno y es así lo que consiste en todo un ciclo, ¿no? A raíz de eso es que los alimentos llegan a tener nitrógeno y así es que se van a formar las proteínas. En otras palabras, al igual que los carbohidratos, la fuente de las proteínas también son las plantas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las vamos a agrupar en 4 funciones esenciales. La primera función y la característica de estas proteínas, de estos nutrientes, es su función plástica o su función formadora. ¿Por qué plástica o por qué formadora o en qué consiste esto? Esta función se refiere a la síntesis y el crecimiento de nuevos tejidos, ¿no? Ustedes saben de que las proteínas son necesarias para el crecimiento y el desarrollo corporal, por ejemplo, ¿no? O el crecimiento y desarrollo de nuevos tejidos. También es importante esta función porque se encarga de reparar y, dice, o reemplazar tejidos desgastados o dañados. Las células de la piel, por ejemplo, nosotros las cambiamos cada cierta etapa, ¿no? El cabello, no, las mujeres no me van a dejar mentir, a nosotras se nos cae el cabello. Imagínense, si eso no se reponiera, ¿no? Ya estaríamos pues sin cabello, estaríamos pelones. Entonces, hay muchas células de nuestro organismo que tienen una vida, un tiempo de vida, ¿no es verdad? Entonces son las proteínas que se van a encargar de que cuando esas células mueran, esas proteínas son las que van a reemplazar por células nuevas, ¿ya? O cuando esas proteínas están dañadas, ya las proteínas se van a encargar de
de repararla, ¿no? Cuando yo hablo de crecimiento, desarrollo de nuevos tejidos, de reparación, me refiero también en pacientes quemados, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que tienen bastantes células de la piel muerta, inclusive depende del grado de la quemadura del paciente, puede llegar a tener dañado hasta sus músculos, ¿no? Entonces, las proteínas son las que van a empezar a actuar ahí para poder formar, regenerar todo ese tejido. Cuando una persona tiene una fractura, del mismo modo, son las proteínas las que se van a encargar del crecimiento, de la reparación de esos huesos, ¿ya? A eso se refiere entonces la función plástica y la función formadora. Fíjense, es esencial las proteínas para poder tener un buen crecimiento y desarrollo, ¿ya? Acuérdense de cuando hay desnutrición proteica, ¿no? Son niños que además de no tener buen crecimiento, tienen otras deficiencias nutricionales también. Entonces, hay, como les decía, ¿no? La función plástica también se la conoce como función formadora y se refiere a todo esto. La otra función que tienen las proteínas es que actúan como reguladoras. ¿Reguladoras de qué? Reguladora, en primer lugar, del mantenimiento del equilibrio osmótico, dice, o del equilibrio ácido-base, ¿ya? Son reguladoras también porque forman parte de varias enzimas, tanto metabólicas como digestivas. Entonces, obviamente, se van a encargar de regular las funciones metabólicas, ¿ya? Y las funciones digestivas también. Son constituyentes de hormonas, como por ejemplo de las hormonas tiroideas o de la insulina, ¿no? Las hormonas tiroideas también son importantes para el metabolismo, la insulina para la regulación de la glucosa, ¿ya? Y también forman parte de inmunoglobulinas, de anticuerpos, es decir, van a regular nuestro sistema inmunológico también, ¿ya? Entonces, a todo lo que les acabo de explicar, por eso se lo llama también que tienen la función de ser reguladora. La otra función importante es que actúan también como transporte. ¿Transporte de qué? De muchas sustancias en nuestro organismo. Como por ejemplo, la hemoglobina es una proteína. Y ustedes saben que la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a todas y cada una de nuestras células, ¿no? Sin oxígeno nosotros, ¿ya? Entonces, otro ejemplo que les puedo dar de las proteínas transportadoras son las lipoproteínas, por ejemplo, el HDL, LDL, que se va a encargar igual de transportar los lípidos en la sangre, ¿no? Y otra es la proteína transportadora del retinol, que como el mismo nombre lo dice, es la que se va a encargar de transportar el retinol, ¿ya? Y por último, la otra función que tienen estas proteínas es que son energéticas. Ustedes saben que al igual que los otros macronutrientes, las proteínas nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Sin embargo, no es recomendable que las proteínas sean utilizadas como fuentes de energía, ¿ya? Solamente el organismo recurre a las proteínas en situaciones extremas o cuando existe un mayor aporte de proteínas. ¿Qué quiere decir en situaciones extremas? Cuando mi cuerpo ya no tiene de carbohidratos, por ejemplo, para poder ser utilizados como fuente de energía, entonces por consecuente tiene que recurrir a las proteínas, ¿ya? Si yo paso un ayuno de 12 horas, por ejemplo, ¿no? Las reservas, nuestro organismo a lo primero que va a recurrir va a ser a las reservas de glucógeno que tenemos en hígado y en músculo. Sin embargo, esas reservas son bastante chiquitas. Entonces, una vez se acaban esas reservas, a lo que va a recurrir mi cuerpo, ¿a qué va a hacer? A las proteínas. Las grasas son a lo último que mi cuerpo va a recurrir, ¿ya? Entonces, por eso les digo que en circunstancias extremas, ¿ya? Se recurre a las proteínas como fuente de energía o, como dice ahí, cuando existe un aporte de energía mayor a lo que mi organismo requiere. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahí de las funciones de las proteínas? Pamela, Osvaldo, sube. Sube, ¿por qué no me ha activado su cámara? Listen, ya le comenté el caso que tenía. Ah, ya, me había olvidado. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los aminoácidos, ¿ya?
Los aminoácidos son la parte estructural de las proteínas, ¿ya? Como lo dice en la diapositiva que están viendo ahorita. Los aminoácidos son moléculas que contienen nitrógeno y se combinan entre ellos mismos para poder formar proteínas. Es decir, son la parte o la unidad estructural de la proteína, lo más pequeño que tiene una proteína, ¿ya? Acuérdense que les decía, las proteínas son cadenas de varios aminoácidos que están unidos, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué son los aminoácidos? Como ustedes pueden ver, son estas moléculas, ¿no?, que están viendo en pantalla, que tienen un grupo amino, ¿no? Amino quiere decir que tiene nitrógeno, fíjense, y tienen un grupo ácido, ¿ya? El grupo ácido tiene carbono, oxígeno y este otro componente de acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que las hace características a los aminoácidos? ¿Qué es lo que les da su identidad, por así decirlo? Esta partecita de acá que dice R. El grupo R, ya, es la cadena lateral que van a tener esos aminoácidos. Y es eso lo que va a variar o lo que va a marcar la diferencia entre un aminoácido y otro, ¿ya? Es decir, mis aminoácidos tienen igualito todo, a diferencia de la R. Es en la R en donde va a estar la diferencia entre uno y otro aminoácido. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Acá les estoy poniendo 3 diferentes aminoácidos. Y tienen en esta parte de acá debajo lo mismo, fíjense. Pero en vez de la R, ya aquí se lo ha reemplazado, ¿no?, por la característica de cada aminoácido. La glicina en su cadena lateral, ¿ya? Así se le llama, por si acaso. A la R se le llama cadena lateral. En su cadena lateral, la glicina tiene un hidrógeno. En cambio, fíjense, la leucina en su cadena lateral ya tiene otros componentes, un poquito más complicados, ¿ya? Y en el ácido aspartico, igual, está la misma forma, la misma estructura del aminoácido, pero lo que varía es su cadena lateral, ¿ya? A eso quería mostrarles, no sé si me han entendido. O sea, los aminoácidos toditos tienen la misma estructura, pero lo que les diferencia uno de otro es la cadena lateral, es lo que tiene en esa cadena lateral, tal cual y como pueden ver en estos 3 ejemplos de aquí. ¿Bien? ¿Me entendieron esta parte? ¿Qué son los aminoácidos? Gabriela, Alexandra. ¿Me están entendiendo? Sí. Ya. Bueno, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Para empezar, tenemos nosotros que tener claro que en nuestro organismo, ¿ya?, nosotros tenemos y necesitamos de 20 aminoácidos. 20 aminoácidos son importantes para la vida, ¿ya? Ahora, esos 20 aminoácidos se pueden clasificar de la siguiente manera. Los podemos clasificar como aminoácidos esenciales y como aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Fíjense que dice ahí, los aminoácidos esenciales son aquellos que no se pueden sintetizar por el organismo. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo no los puede llegar a producir. Y en caso mi cuerpo los produzca, ¿ya?, los produce en cantidades pequeñas, que son insuficientes para poder utilizarse. Es por eso que estos aminoácidos necesitan ser consumidos mediante la alimentación, mediante la dieta, ¿ya? Y estos aminoácidos son 9. Entonces, acuérdense, aminoácidos esenciales, mi cuerpo no los produce, ¿ya?, o los produce en cantidades insuficientes, por lo tanto, yo necesito consumirlos de los alimentos. Estos aminoácidos esenciales son 9. Los otros aminoácidos, ¿no?, se los conoce como aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son aquellos aminoácidos no esenciales? Son aquellos que mi cuerpo sí puede producir, sí puede sintetizar, ¿ya? A la forma en lo que o a la manera en la que mi cuerpo puede producir estos aminoácidos, se los llama transaminación, ¿ya? Y bueno, estos aminoácidos no esenciales, como mi cuerpo los produce, no es necesario que yo
los consuma de la dieta, porque mi cuerpo lo puede producir a partir de otros aminoácidos. Y estos aminoácidos son 11, ¿no? Entonces, 9 aminoácidos esenciales más 11 aminoácidos no esenciales hacen los 20 aminoácidos que son importantes para la vida, ¿ya? ¿Qué es la transaminación? Fíjense, la transaminación, en otras palabras, es la forma en la que mi cuerpo puede fabricar un nuevo aminoácido, ¿ya? Dice, proceso de transferencia de un grupo amino, de un aminoácido, a otro para la fabricación de un nuevo aminoácido. Acuérdense, el grupo amino era la parte que tenía nitrógeno, ¿no es verdad? En un aminoácido. Entonces, en los aminoácidos no esenciales, ¿qué pasa? Se pueden transferir entre ellos, ¿no? Su grupo amino, y dando así origen a otros aminoácidos. Es de esa manera de que mi cuerpo, como les decía, no es necesario que yo los consuma de la alimentación, sino que mi cuerpo lo puede producir gracias a la transaminación, ¿ya? Transaminación, ¿qué quiere decir? El paso de un grupo amino de un aminoácido a un grupo ácido, ¿no? Formando nuevos aminoácidos. Eso quiere decir la transaminación. Bien. Ahora, los aminoácidos, como les mencionaba, se pueden clasificar en esenciales y no esenciales. A los esenciales también se los llama indispensables, porque lo tengo que consumir en los alimentos de forma indispensable. Y son estos 9 de acá: fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Los que están con 2 redonditos se los conoce como aminoácidos limitantes. Eso se los voy a explicar más adelante, ¿ya? Y los otros son los aminoácidos dispensables o no esenciales. ¿Cuáles son? Héctor, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Listen. El otro día cuando estábamos avanzando en la clase de edulcorantes, vimos la fenilalanina, había uno, si no me equivoco, que lo contenía. ¿Ese edulcorante contiene fenilalanina así, de verdad? Sí, de verdad. De manera sintética, pero sí, sí lo contiene. Y hay personas que, como decía en el tema de los edulcorantes, no la tienen esa enfermedad. No la pueden sintetizar. Exactamente. Sí. Fenilanuria, si no me equivoco. Sí. Pero al contener fenilalanina, entonces quiere decir que es dulce, por eso la ocupan, esa proteína. La utilizan como un componente y de hecho, como no es tan dulce, se la combina con otros edulcorantes para poder potenciar más el sabor dulce, ¿no? Esos aminoácidos de los que hablamos, la mayoría de los artificiales son sintéticos. Entonces, ¿qué quiere decir sintéticos? Que han sido hechos o fabricados en un laboratorio. Modificado. ¿Ya? Ya, Listen. Gracias. Sisa, ¿tenés alguna pregunta? Sisa, dice tu nombre. Carla. Carla, Carla, está silenciado tu micrófono. Sí, Listen, entonces el grupo R se puede decir que es un grupo funcional, ya que cambia según la necesidad del aminoácido. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y es lo que les va a dar la identidad a cada aminoácido. Es decir, entre la fenilalanina y la histidina, el grupo R es lo diferente que tiene cada aminoácido. Bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sigamos entonces. Entonces les explicaba, ¿no? Los aminoácidos esenciales son los que ya les mencioné y los no esenciales son los que están en la columna derecha, ¿no? Alanina, arginina, aspargina, ácido glutámico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Los que están con asterisco, fíjense, son considerados semiesenciales. ¿Por qué? Porque en alguna etapa de nuestra vida son esenciales. Mi cuerpo los necesita. ¿Qué quiere decir? Que los produce, pero lo produce en cantidades tan pequeñas que no me es suficiente, ¿ya? Entonces, la arginina, la cisteína, glutamina, glicina, prolina y tirosina, en alguna etapa de nuestra vida o en alguna enfermedad, son esenciales, ¿ya? La arginina, por ejemplo, ya es el aminoácido
que en los recién nacidos es considerada esencial. ¿Por qué? Porque no puede ser sintetizado. Los bebés no pueden sintetizar. Entonces, en recién nacido, esta arginina es considerada esencial. Sin embargo, los otros que ustedes pueden ver ahí, como la cisteína, glutamina, glicina, prolina, tirosina, son esenciales en ciertas enfermedades, ¿ya? En la que obviamente la misma enfermedad, que generalmente está asociada con enfermedades intestinales, gastrointestinales, entonces en esas enfermedades no se pueden producir, ¿bien? Entonces, tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales como su clasificación básica. Pero algunos de estos no esenciales son considerados esenciales en algunas etapas y a ellos se los va a llamar semiesenciales. ¿Bien? Bueno. Entonces, una forma de que ustedes se los puedan aprender los aminoácidos esenciales es a través de esta frase, ¿no? Que les da las iniciales de la primera parte del aminoácido. Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptófano. Fer por fenilalanina, la H por histidina, iso por isoleucina. Cuando decimos un lío, la li se refiere a la lisina, tremendo por trionina, en Valentina nos vamos a acordar de la valina, en nos vamos a acordar de la leucina, metio de metionina y triptófano de triptófano. Y bueno, la arginina, ya saben que ustedes no se tienen que olvidar, la arginina es considerada esencial solamente en recién nacido. ¿Ya? Entonces, quizás y les pueda ayudar para que ustedes puedan aprender el nombre de los aminoácidos esenciales. Para acordarnos de arginina, podríamos aumentarle, le metió un triptófano en Argentina. También podrían acordarse así. Bueno, entonces, ¿cómo están unidos los aminoácidos? Acuérdense de que decíamos de que las proteínas son cadenas de varios aminoácidos unidos, ¿no? Estos aminoácidos se unen entre sí gracias a los llamados enlaces peptídicos. ¿Qué quiere decir el enlace peptídico? En el que un grupo de carboxilo de uno de ellos se va a unir con el grupo amino del otro de ellos, ¿no? Y como desecho van a desprender una molécula de agua, ¿no? Y es que así que la unión de varias proteínas, gracias a los enlaces peptídicos, van a ir formando las proteínas. Tal cual como hacíamos, como hablábamos, perdón, de los carbohidratos, ¿no? La unión de 2 monosacáridos hacía un disacárido, la unión de 3 monosacáridos hacía tal cosa, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros tenemos 2 aminoácidos juntos, se llama dipéptido. Cuando nosotros tenemos 3 aminoácidos juntos, se llaman tripéptidos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros empecemos a hablar de la digestión de las proteínas, pues las proteínas van a ir descomponiéndose tal cual como lo hacían los carbohidratos, de lo más grande a lo más pequeño. Y las proteínas tienen que terminar en aminoácidos sueltos, así como los carbohidratos tenían que terminar sí o sí en monosacáridos, ¿se acuerdan? Las proteínas tienen que terminar sí o sí en aminoácidos, ¿ya? Entonces, los aminoácidos, según la cantidad de aminoácidos, pueden ser, si son menos de 50 aminoácidos, se los va a llamar péptidos. Y si son más de 50 aminoácidos juntos, recién los podemos llamar proteínas. La insulina, por ejemplo, es una proteína que está hecha por la unión de 51 aminoácidos, ¿ya? Entonces, ya saben, proteínas recién yo puedo considerar o puedo llamar a la unión de 50 aminoácidos en adelante. Si tiene menos de 50 aminoácidos, se los llama péptidos, ¿ya? ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Tienen alguna duda? Bien, sigamos entonces. Estructura de las proteínas, es decir, cómo se va formando una proteína. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es de que las proteínas, ya saben, se van a ir uniendo entre sí
gracias a los enlaces peptídicos, dijimos, ¿no? Esas proteínas, cuando se van uniendo una con otra, cuando se une la arginina con la leucina, ¿no? Se hace gracias al enlace peptídico. Entonces, la estructura primaria de las proteínas, ¿en qué consiste? Consiste simplemente en la unión de varios aminoácidos, ¿no? Que dice es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Eso lo determina el ADN. Por eso es que cada proteína en nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro ADN es diferente, ¿ya? Entonces la estructura, la secuencia de los aminoácidos es determinada por el ADN, ¿ya? Entonces esa secuencia va a ser diferente en número, va a ser diferente en el tipo de aminoácido que se junten, en el orden de los aminoácidos que se junten, y esto es lo que lo va a hacer diferente entre una proteína y otra proteína, ¿ya? Como bien lo dice ahí, la estructura primaria se refiere a la secuencia de las proteínas, simplemente a la unión de un aminoácido con otro que va a determinar su secuencia, ¿ya? La estructura secundaria de las proteínas se refiere a que éstas pueden tomar una forma, ¿ya? Pueden tomar la forma, fíjense, de hoja plegada, es decir, que se van a ir formando como en zigzag, ¿ya? O la forma, de hélice, es decir, van formando como espirales, como rulitos, ¿ya? A eso se lo llama estructura secundaria. Ocurre, dice, cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Gracias a los enlaces de hidrógeno van a formar cualquiera de estas dos fórmulas. Algunos van a hacerse hojas plegadas, es decir, en zigzag, y otros van a quedar en forma de hélice, ¿ya? De igual forma, como les digo, todo esto va a determinar la diferencia entre una y otra proteína, ¿ya? La estructura terciaria, ¿qué quiere decir? Que ya van a agarrar una forma, una estructura tridimensional, ¿ya? Entonces, pueden ser que algunas sean en forma algunas van a adoptar una forma fibrosa, otras formas globulares, ¿no? Sin embargo, ya van agarrando una forma tridimensional, tal cual como lo ven ahí. Fíjense cómo se van armando las proteínas. De ser una cadena de aminoácidos, ¿no? Van agarrando forma, pero la estructura secundaria, la forma no es tridimensional, en cambio la estructura terciaria ya es tridimensional, ¿ya? Es en 3D, acuérdense más o menos para que se guíen. Y ya la estructura cuaternaria, ¿qué quiere decir? Que ya en esta estructura, en esta cuarta estructura, quiere decir que dos o más polipéptidos se van a unir para formar una proteína más grande, ¿ya? Entonces, ¿para qué es importante que sepamos esto? Para que sepamos nosotros cómo se va haciendo una proteína y de la misma forma para que nosotros podamos entender cuando estamos hablando de digestión y absorción de las proteínas, para que podamos entender igual cómo se van cambiando las proteínas. Obviamente, cuando yo formo una proteína, voy a empezar desde la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuando yo voy a digerir una proteína, pues lo voy a hacer todo lo contrario, de lo más complejo a lo más simple, es decir, de mi estructura cuaternaria que yo tenía en un alimento, la voy a ir cambiando a una estructura terciaria, después a una estructura secundaria, en una estructura primaria y por último tengo que llegar a que los aminoácidos queden sueltos, ¿ya? Para eso es importante que ustedes sepan las estructuras de las proteínas. ¿Me están entendiendo hasta acá? Bien, si no me preguntan, supongo que sí, ¿ya? Ahora, ¿qué es la desnaturalización de las proteínas? Fíjense, quiere decir, es el proceso en el que las proteínas se despliegan y pierden su forma. ¿Qué quiere decir se despliegan? Van a cambiar su forma, es lo mismo, ¿ya? Y al perder su forma, también van a perder su función. Esta desnaturalización de las proteínas ocurre cuando nosotros exponemos las proteínas al calor, ¿ya? Ocurre cuando las mezclamos con sustancias ácidos o sustancias bases. Ocurre cuando las mezclamos con metales pesados, con alcohol o con algunas otras sustancias perjudiciales, ¿ya?
Fíjense, sin embargo, la desnaturalización de las proteínas no afecta a la estructura primaria, va a afectar mi estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, pero no llega a afectar mi estructura primaria. ¿Qué quiere decir? No va a afectar la secuencia de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, desnaturalización de las proteínas quiere decir el cambio de las proteínas, cambios en cuanto a su forma, ¿ya? Se van deshaciendo para que me vayan entendiendo, ¿ya? Se van haciendo más simples. Y eso va a ocurrir gracias, como mencionaba, al calor, temperatura, ácidos o bases, ¿no? Metales pesados, alcohol, etc. Bien. Entonces seguimos con la clasificación de las proteínas. Las proteínas, según su estructura química, se pueden clasificar en proteínas simples, en proteínas conjugadas y en derivados de proteínas. Las proteínas simples son aquellas que están formadas solamente por aminoácidos, ¿no? Entre ellas podemos mencionar a las proteínas que tienen forma globular o forma fibrosa. Entre las globulares quiere decir de que su estructura tridimensional son esféricas, se encuentran las albúminas, globulinas, y entre las fibrosas se encuentran el colágeno, la queratina, que son fibras que están constituidas por un eje recto en común, es decir, que son más alargadas. Las proteínas conjugadas son aquellas que están formadas por una parte de aminoácidos y otra parte que son grupos de nutrientes totalmente diferentes, como por ejemplo las nucleoproteínas, que están formadas por un ácido nucleico y una proteína, como la ribonucleasa, las glicoproteínas, que además de proteínas contienen algún glúcido, las lipoproteínas, que contienen proteínas más algún lípido, fosfoproteínas, que contienen algún ácido fosfórico además de la proteína, cromoproteínas, que contienen alguna sustancia coloreada denominada pigmento, como por ejemplo la hemoglobina, y las metaloproteínas, que contienen algún otro metal, como por ejemplo el hierro o el zinc. Y los derivados proteicos son aquellos que son resultantes de la hidrólisis de las proteínas, es decir, que ya son proteínas que han sido hidrolizados y han terminado como polipéptidos o como péptidos, que son cadenas de proteínas mucho más cortas. Las proteínas también se pueden clasificar según su valor nutritivo, ¿no? En proteínas completas o proteínas completas. Las proteínas completas son aquellas que se las llaman también proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Estas proteínas son aquellos alimentos que contienen los 9 aminoácidos esenciales en las cantidades suficientes. En cambio, las proteínas incompletas son llamadas proteínas de baja calidad o de bajo valor biológico. Estas son alimentos que carecen de algunos de sus aminoácidos esenciales. A ese aminoácido que le falta se lo denomina aminoácido limitante. Entonces, por lo tanto, ¿no? Estas proteínas no pueden ayudar al crecimiento y la salud. Sí ayudan a que el ser mantenga la vida, pero sin embargo van a limitar el crecimiento y la salud de las personas. Entonces, aminoácidos limitantes, como mencionaba hace ratito, son aquellos aminoácidos que no existen en un alimento. Aminoácido es un aminoácido esencial que no está dentro de un alimento que es fuente de proteína. Entonces, esto se puede solucionar, tiene una solución. Generalmente los alimentos que son proteínas incompletas son aquellos que son de origen vegetal y las proteínas completas son aquellas que son de origen animal. Entonces nosotros, a través de la combinación de ciertos alimentos podemos tener una proteína de alto valor biológico o de alta calidad. Por ejemplo, las leguminosas, ¿no? Su aminoácido limitante, es decir, el aminoácido esencial que las leguminosas no tienen, es la metionina. Sin embargo, este aminoácido lo tienen los granos, nueces y semillas. Entonces, nosotros, al hacer una preparación alimentaria que contenga una leguminosa más un grano, alguna nuez o alguna semilla, podemos nosotros tener una proteína de buena calidad, como por ejemplo la combinación de frijol con arroz.
Bien, y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Que pueden servir para que ustedes entiendan cuál es, cómo se hace la combinación de estas proteínas. Los vegetales, por ejemplo, que son limitantes, tienen aminoácido limitante a la metionina, igual pueden complementarse con granos, nueces y semillas, ¿ya? El ejemplo más común que hemos escuchado seguramente varias veces es que la combinación de legumbres con algún cereal hacen una buena fuente de proteína. Y es así, los cereales tienen como aminoácido limitante a la lisina, es decir, no contienen lisina. Sin embargo, las legumbres sí lo contienen, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener igual como una preparación arroz con lenteja, ¿no? Frijol con arroz. Esa combinación de esos alimentos nos van a generar una proteína de buena calidad.